Hoy tendremos a una persona, una chica profesional, joven profesional, que vive en España, es colombiana. Ella tiene de profesión, tiene el grado de psicología, ¿sí? Y por lo tanto, pues sabe mucho del tema. Vamos a ver si Joana García está por aquí. ¿Cómo está lo que de ella? ¿Cómo está? Por Listo. Juana. Hola, ¿me Hola, escucháis? Joana. Es que te estamos Por buscando fin. con otro nombre. No aparezca como Galaxia. Excelente, Joana, Ah, bienvenida. es que como no me dejaba entrar, no sé, le moví un montón de cosas y se me ha cambiado la No hay configuración. problema, Joana. Ella, Joana García, psicóloga, tiene un grado, un máster en psico-oncología, algo bien complicado. Vale la pena esperar estos 8 minutos porque el tema que nos va a traer Joana es inteligencia emocional. Joana, gracias por aportarnos ese gran contenido de valor. No te quito más tiempo. Disculpa por el impasse técnico, pero aquí estamos. Gracias a todos. No, Bienvenidos. Joana, adelante. no pasa nada. Yo encantada de estar con ustedes y de aportar valor a todos con lo que sé y bueno, con muchísimo gusto compartirles todo lo que sé. Bueno, como bien ha dicho Humberto, muchas gracias por tu presentación. Yo soy psicóloga y hoy quiero compartir con ustedes el tema de inteligencia emocional, que es un tema supremamente interesante y que a todos pues nos viene súper bien. Pero vamos a definir un poco qué es la inteligencia emocional. Bueno, esto es un concepto que investigó durante mucho tiempo un psicólogo llamado Daniel Goleman y salió en una investigación en el año de 1990 más o menos. Bueno, a raíz de todo el estudio del comportamiento humano, él se centró básicamente él se ha centrado en todo lo que ha sido la inteligencia emocional. Es un tema que todavía hay mucho por explorar, pero lo que se sabe acerca de la inteligencia emocional hasta el momento ha sido de gran aporte en cuanto a los ambientes laborales, las relaciones interpersonales y el autoconocimiento del ser humano. Listo, ¿por qué es importante que tengamos inteligencia emocional? Pues porque detrás de cada meta u objetivo que nosotros nos proponemos en la vida, siempre las emociones o nos dan o nos quitan gasolina. Es decir, o nos impulsan las emociones o podemos anclarnos de acuerdo a los momentos en que estemos afrontando. Y antes de eso yo quiero hacer una diferenciación entre lo que es una emoción y un sentimiento, porque regularmente pensamos que la emoción y el sentimiento son dos cosas iguales. Pues sí y no. A ver, una emoción regularmente es una alteración del ánimo. Es muy intensa, es pasajera, pero siempre va acompañada de una reacción física. Es decir, una emoción es cuando me da alegría y río, cuando me da tristeza y lloro, pero es pasajero, cuando me enfado y al momento se me pasa, ¿vale? La emoción siempre va a durar mucho menos que el sentimiento. El sentimiento es la suma de de una emoción más el pensamiento. Es decir, cuando a mí alguien cuando yo le permito a alguien que me haga enfadar, porque uno permite, ¿no? Uno permite que las demás personas generen emociones en uno. Pues cuando yo permito que alguien me haga enfadar o alguien me haga sentir miedo o alguien comparta su alegría, lo que sea, y yo a ese sentimiento le añado pensamientos, es decir, los etiqueto, le elaboro juicios acerca de ese sentimiento que estoy experimentando, es cuando allí, o sea, hay una conexión entre sentimiento y pensamiento y va a ser más prolongado, va a durar mucho más que una emoción. Y es allí cuando generamos sentimientos que va unido al sistema físico, pero que en muchas ocasiones nos generan dolores físicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando vivimos una situación que nos da miedo,
o que nos da miedo y nos genera, sentimos de pronto un frío en el estómago, seguramente que a muchos les ha pasado. El miedo muchas veces se siente con un frío y un vacío en el estómago, y si ese sentimiento es prolongado, vamos a generar algún tipo de desequilibrio físico que va a repercutir en nuestro estado de salud. Por ejemplo, la gastritis. Entonces todo está relacionado, ¿vale? Entonces la emoción dura muy poco y el sentimiento dura mucho más, y siempre va acompañado de un pensamiento. ¿Qué permite que nosotros tengamos inteligencia emocional? Lo que nos permite tener inteligencia emocional es aprender a reconocer nuestras propias emociones. Es aprender a reconocer. Hay un ejercicio muy básico que es, si yo me tomo el trabajo de identificar qué cosas me hacen sentir bien y qué cosas me hacen sentir mal, yo empiezo a identificar qué tipo de emociones estoy experimentando frecuentemente en mi vida. Cuando yo hago ese reconocimiento, yo aprendo y empiezo a controlar un poco más las situaciones que se me van presentando, y eso que me va a permitir generar incluso más empatía con las demás personas. La capacidad que yo tenga de gestionar las emociones me pueden generar que me lleve bien conmigo mismo y con las demás personas. Todas las emociones tienen componentes comunes, o sea, todos sentimos tristeza y lloramos regularmente, o todos sentimos enfado o rabia y podemos alzar la voz o chillar, bueno, lo que sea. Pero también están muy permeadas por el contexto donde nos hayamos educado o por la cultura, ¿vale? No es lo mismo una persona, o sea, que es latina, que las personas latinas regularmente somos un poco más pasionales y más efervescentes en la expresión de la alegría que una persona europea, por ejemplo, o sea, sin ánimo de generalizar, porque siempre hay excepciones, pero regularmente, culturalmente, siempre nuestra expresión y nuestra comunicación está determinada por el lugar donde nos hemos educado. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de negocios que tienen que ver con las relaciones interpersonales, es fundamental que desarrollemos inteligencia emocional, porque entre más sólidas sean nuestras relaciones interpersonales, mayor liderazgo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos a generar más empatía, vamos a generar comunicación más efectiva y vamos a poder guiar mejor a las personas que tenemos en nuestros equipos. Vale, entonces la primera recomendación es que uno aprenda a reconocer las cosas que lo hacen sentir bien y las cosas que lo hacen sentir mal. Una vez uno identifique y reconozca esas emociones, hay 4 habilidades que es bueno desarrollar para empezar a tener inteligencia emocional. La primera de ellas es la percepción y la evaluación de la expresión de las emociones. ¿Cómo es eso? Es decir, esta percepción y esta evaluación de las emociones está muy determinada por el lenguaje no verbal. Por ejemplo, yo puedo estar diciendo, estoy tranquila, pero al mismo tiempo puedo estar generando un movimiento con mi pierna de nerviosismo que están diciendo totalmente lo contrario. Cuando yo me percato en la comunicación con las demás personas de los gestos de esa persona, yo puedo identificar si esa persona está siendo congruente con lo que me está hablando y con lo que está expresando su cuerpo. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite ser un poco más empáticos. Por ejemplo, si yo me encuentro a alguien y le pregunto ¿cómo estás? Y esa persona me dice estoy bien, pero agacha la mirada con un gesto triste, yo inmediatamente me doy cuenta, si soy buen observador y estoy aprendiendo a reconocer el lenguaje no verbal, que esa persona no está bien, ¿vale? Esa es la percepción y la evaluación.
Eso sí o sí, cuando nosotros desarrollamos esa percepción y esa lectura de ese lenguaje no verbal, nos lleva regularmente a ser más empáticos con la gente. Bueno, facilitación emocional. La facilitación emocional tiene que ver con las emociones. Cuando nosotros experimentamos las emociones, están conectadas directamente a nuestro sistema cognitivo. Y cuando nosotros experimentamos algún tipo de situación de manera, no sé, agresiva o algún tipo de situación que nos altera y repetidamente, o ya hemos vivido antes la misma situación, inmediatamente nuestro cerebro va a conectar el recuerdo de situaciones anteriores que hemos vivido y que hemos experimentado el mismo tipo de emociones, ¿vale? Entonces, nuestro estado emocional nos condiciona a qué y al cómo prestamos atención sobre las cosas y al cómo reaccionamos frente a las situaciones. Si mi estado emocional está muy bajito, pueda que mi reacción no sea la más indicada cuando esté hablando en público, por ejemplo. Entonces, si yo facilito verbalizar la emoción que estoy experimentando, puedo controlarla de manera más efectiva. Siempre que nosotros vivimos situaciones, estamos conectados a nuestros sentidos. Las emociones van siempre conectados a nuestros sentidos. Entonces, eso nos hace que nosotros siempre estemos generando recuerdos y pensamientos. Es decir, cuando logramos una facilitación emocional, podemos tener una pequeña coherencia entre pensamiento, emoción y conducta, que las tres van conectadas. Yo genero un pensamiento, ese pensamiento me va a generar una emoción y esa emoción siempre me va a llevar a actuar de X o Y manera, ¿vale? Entonces, vamos a la tercera habilidad. La tercera habilidad tiene que ver con la comprensión emocional. ¿Qué es la comprensión emocional? Es cómo se procesa la emoción y cómo afecta el empleo de la información a la capacidad que tengo de razonar y comprender lo que estoy sintiendo. Es decir, si yo siento alegría, siento tristeza, siento ira, enfado o miedo, y qué siento y pienso cuando experimento alegría, tristeza, enfado o miedo. Hay un ejercicio que me gustaría, no sé si tienen cómo anotar, pero hay un ejercicio que a mí me parece muy básico cuando uno está en esta etapa de comprender un poquito más sus emociones. Toda emoción, como dije antes, está relacionada directamente con un recuerdo y una parte del cuerpo. Entonces, cuando yo quiero comprender más mis emociones, yo tengo que hacerme este tipo de preguntas. Si yo estoy experimentando miedo, yo tengo que preguntarme, ¿en qué parte del cuerpo la siento con mayor intensidad? Yo, por ejemplo, les comparto, el miedo lo siento en el estómago, siempre. La ira la siento casi que en la cabeza porque se me calientan las orejas de una manera impresionante. No sé ustedes cómo experimentan la ira. Alguien expresará la ira dando un grito, alzando su voz, pero siempre hay una reacción física que está unida a la expresión de cada emoción. Entonces, cuando yo logro identificar la parte del cuerpo, es buena señal porque voy siendo consciente de en qué momento estoy experimentando y sintiendo y cómo puedo empezar a controlar eso. ¿Qué cosas o situaciones te llevan a sentirte de esa manera? Esa sería como la segunda pregunta que uno debe de hacerse. ¿En qué situaciones experimento miedo? ¿En qué situaciones experimento alegría, tristeza, enfado? Luego viene, ¿qué puedo hacer para dejar de sentir esa emoción
en caso de que lo desee. Esto, por ejemplo, para las personas que son supremamente irritables y que tienen un genio que no se soportan ni ellos mismos o que son demasiado impulsivos. ¿Qué puedo hacer para dejar de sentir esa emoción? O sea, cuando yo logro reconocer mi reacción y qué situaciones me llevan a reaccionar de tal manera, yo puedo, digamos que, adelantarme a la reacción. Y luego, la última pregunta, ¿cómo reaccionan las demás personas? Y si esa reacción de las demás personas a mí me afecta o me ayuda. Bueno, espero esté siendo muy clara porque esta parte es muy, muy fundamental en lo que tiene que ver para uno identificar sus propias emociones. Y la última sería la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? Es la capacidad que yo tengo para controlar esos estados emocionales en mí mismo y en los demás. Una vez yo pueda lograr percibir, evaluar la emoción, facilitar la emoción y comprender la emoción, yo puedo regular la emoción. ¿Eso qué significa? Si logro todo ese proceso en mí, puedo incluso controlar en las demás personas y la comunicación se hace supremamente asertiva. Perdón. Luego viene la capacidad de estar abierto tanto a estados emocionales agradables como desagradables. Reflexionar sobre los mismos para identificar si la información que viene acompañada es útil sin reprimirla ni exagerarla. Los pensamientos siempre promueven el crecimiento emocional, siempre, intelectual y personal. Cuando uno gestiona las emociones en las situaciones de la vida, le permite tener o actuar de manera más sensata y menos traumática en muchas ocasiones, y también permite poder gestionar incluso conflictos en tu casa, con tu pareja, con las personas que te relacionas. Digamos que el ser humano siempre, o sea, sentimos, pensamos, hacemos. Una situación nos va a llevar a experimentar un pensamiento. Ese pensamiento nos va a llevar a experimentar una emoción y esa emoción nos va a llevar a experimentar una conducta. Cuando regulamos la emoción, podemos adelantarnos a nuestra reacción. Cuando yo logro identificar en qué parte del cuerpo siento esa emoción, qué situación me lleva a experimentar o actuar de X o Y manera, yo puedo, la próxima vez que vaya a enfrentarme a una situación similar, controlar mi reacción. Y ya, o sea, llegado a este punto, podemos decir que estamos desarrollando un buen nivel de inteligencia emocional. Lo que yo tengo que preguntarme siempre es si cuando me puedo anticipar a la reacción que vaya a tener, ¿a dónde me va a llevar la reacción de la emoción que estoy experimentando? Si me aleja o me acerca de mis objetivos que tengo en ese momento. Y si yo soy tan consciente, si puedo hacer algo para evitar las consecuencias y si quiero hacerlo también, ¿no? Porque puede ser que yo reconozca que reacciono de tal o X manera, pero puede ser también que yo no quiera ni me dé la gana de cambiar. Aunque llegado a este punto, yo podría decir que la persona ya que ha pasado por un proceso hasta el final, pues ya es, digamos que tiene no solamente inteligencia emocional, sino que ya ha alcanzado un nivel de madurez a nivel emocional que le va a permitir anticiparse y digamos, ser un poco más coherente, ¿no? Porque lo que nos condiciona y nos mata a los seres humanos es la incongruencia que mantenemos entre lo que pensamos, decimos y hacemos. A veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y eso nos mata porque no generamos credibilidad,
nuestra vida se vuelve incontrolable y nos sentimos un poco perdidos frente a nuestros objetivos. Y bueno, y yo hasta aquí no me voy a extender más. Me hace falta un vasito con agua que se me ha quedado, ya me podrán disculpar, la garganta me estaba fastidiando un poco, pero espero haber sido muy clara y pues no sé, quedan unos minuticos y yo quisiera saber si alguien tiene una pregunta y se la puedo aclarar con muchísimo gusto. Hola, hola. Hola, Joana, excelente, de verdad que sí. Un tema apasionante, sí. Muy profundo. Un tema que de verdad, pues, al menos yo, ¿verdad? Tenía una leve noción, pero tú nos has profundizado en algo que es sustancialmente muy importante para el diario vivir, ¿verdad? Con esto de inteligencia emocional. Dice aquí Marta, entonces controlar los pensamientos ante un sentimiento nos ayudará a controlar los sentimientos, pregunta Marta Vergara desde Tampa. Sí, si tú controlas, a ver, si tú tienes identificada que cierta situación te lleva a pensar y a reaccionar de X manera, si tú ante la misma situación empiezas a controlar el tipo de pensamiento que manejas, vas inmediatamente a cambiar el tipo de emoción que experimentas. Y esa emoción te va a hacer reaccionar de otra manera. Entonces todo es un efecto cadena. Si identificas la situación que te lleva a generar ese pensamiento y ese pensamiento te lleva a generar esa emoción, tu conducta, si controlas eso, tu conducta va a ser totalmente diferente a lo que viene siendo. Excelente, excelente, verdad que sí, Joana. Yo creo que lamentablemente por este impasse técnico te robamos, entre comillas, unos minutos muy valiosos porque el tema amerita, ¿verdad? Es más largo, sí. Yo he tratado de condensarlo para poderlo hacer más, o sea, para poderme explicar de la mejor manera posible, pero sí, es un poco más largo, pero pues yo estaré encantada de volver otra vez a la llamada y volver a continuar con todo lo que tiene que ver con esa parte ya como de ejercicios más prácticos que lo puedan a uno situar en lo que es pues como el diario vivir, ¿no? Que es lo que a uno le interesa como controlar un poco. Excelente, excelente, Joana. No, pues tú lo has dicho y nosotros encantados de aceptar de verdad esa propuesta. Quedas invitada nuevamente, nos dirás cuándo, porque de verdad que nos encantó. Yo sé que a todos aquí en la sala, si ponen en el chat que queda invitada nuevamente Joana para otra ponencia. Con mucho gusto. Ya, así que si tienen otra pregunta, estoy aquí disponible, lo que me quieran preguntar. Marta Vergara te dijo gracias, entendido, perfecto. Dice aquí Carmen Romera, eso sería estupendo, una segunda parte, perdón. José Ángel, fantástico aporte. Joana, gracias. Marta nuevamente dice, definitivamente es un tema básico para la buena comunicación, así mismo es. Excelente, Joana. Balbino Poncelas, dice Humberto Uriona, mil gracias, sería estupendo una segunda parte, ya sabe Joana, todos al unísono, pedimos que se repita. Entonces la próxima semana hacemos la segunda parte. Excelente, excelente, Joana, la verdad que sí. Hemos tomado ya los 30 minutos, como estaba con verdad. Inicialmente la llamada son 30 minutos. Joana, gracias de corazón, ya sabes, quedas con mucho gusto. Excelente, con mucho cariño y a todos un gran abrazo. Espero que tengan un excelente día y feliz de estar aquí con ustedes. Muy amable, Joana, de verdad que has aportado un gran contenido de valor, ¿verdad? Estás haciendo este mundo un mundo maravilloso, hermoso, bello. Gracias por esa sabiduría. Gracias a todos en la sala nuevamente, ¿verdad? Por darnos ese privilegio de su tiempo. Recuerden, mañana 9:30 en punto de la mañana con otro tema. Y la próxima semana nuevamente Joana nos profundizará un poco más sobre la inteligencia emocional. Familia, perfecto. La vida es bella. Gracias, Joana. Excelente día para ti. Mucho cariño, Benja, igualmente. Bueno, gracias a todos. Buen día, muchos éxitos. Y recordemos, la vida es bella para vivir la plenitud. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, buen día. Un abrazo para todos. Vale, adiós. Bye.